Buenos días, bienvenidos a otra sesión del ciclo de charlas sobre delitos económicos, integridad y cumplimiento de nuestra casa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Este es un ciclo que nosotros realizamos en forma mensual entre las comisiones de delitos económicos y de integridad y cumplimiento. Para la sesión de este mes de junio tenemos una invitada, también colega de la casa, Mechi Ortiz, Mercedes Ortiz. Bienvenida, Mechi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Mechi. La voy a presentar brevemente. Mercedes tiene una parte de la que quizás nosotros no somos tan expertos, pero ella con base en más de 16 años de experiencia, Mercedes tiene un máster en Business Intelligence y Innovación Tecnológica y un máster en Big Data y Analytics, ¿sí? O sea, Mercedes estuvo siempre relacionada a lo que tiene que ver con el uso de aplicaciones tecnológicas aplicadas principalmente a la industria financiera, podemos decir. Y de ahí la importancia con este ciclo de charlas. Particularmente el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con compliance, tiene que ver con delitos económicos, pero tiene que ver con algo que es bastante novedoso para el público en general, para la matrícula en particular, que son los criptoactivos, ¿sí? Que son las criptomonedas, que es todo un mundo en particular de forma de trocar, ¿sí? De pagar, de enviar alguna otra forma que no sea dinero, ¿sí? Pero que tiene un valor y que tiene, o en algunos casos también carece de determinada regulación. De ahí que los principales temas que vamos a conversar hoy con Mercedes va a ser esto de lo que ella tituló como Crypto Compliance, ¿sí? Hablando no solamente de regulaciones, sino también de los principales riesgos que están aparejados al uso de este tipo de criptoactivos. Así que bienvenida, Mechi. Te doy la palabra, por favor, si querés comenzar. Bueno, muchísimas gracias. En principio, agradecer a ustedes, o sea, agradecer al Consejo que dan esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de ilustrarnos con lo que son las nuevas tecnologías, cómo van transformando las finanzas tradicionales, ¿no? Y un poco acá lo que traje es como ejemplo, ¿no? Muchos tuvieron en algún momento billetes físicos, donde los billetes en general, o sea, tienen un valor. En este caso, bueno, yo digo tenían porque son billetes antiguos, y los billetes antiguos, o sea, hoy por hoy ya no tienen un valor real, ¿no? Puede considerarse como antigüedad. Bueno, esto, con los criptoactivos, ya lo físico se dice que ya no existe. Bueno, no sé si existe o no. Miren esto. Esto es como si fuera, los que conocen la identidad o el contenido de un billete de €1, posee las mismas cualidades. Posee texturas para identificar si es legal o no, posee códigos QR, acá tenemos identificación, y justamente lo que pretende es tener un valor que cada uno lo determina. Entonces, este billete posee un valor que, por ejemplo, puede ser de un Bitcoin, puede ser de un Ethereum, o puede ser de el valor que cada uno posea. De eso hoy vamos a hablar, de cómo fue transformándose el valor del dinero a través del tiempo. Y principalmente vamos a hablar un poco de lo que es la regulación, que es importante, a mi parecer, entender que hay situaciones que se tienen que mitigar, ¿no? Y justamente tener buenas prácticas es una de las cualidades que nosotros como profesionales podemos ejecutar. Después tenemos algunos recaudos, ¿no? Ahí voy a dar unos tips que podemos llegar a utilizar a diario, porque me imagino que todos como profesionales en algún momento, algún cliente, algún amigo, algún vecino, alguien nos preguntó, ¿no? Porque la típica es, vos que sos del mundo financiero, ¿qué pasa con los criptoactivos? ¿Son reales, no son reales? Bueno, siempre somos, o sea, las personas justamente que nos piden un consejo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno empezar a comprender el dialecto,
de qué va. Y vamos a hablar de las CBDC. Son estas monedas digitales de los bancos centrales que utilizan tecnología blockchain. Así que acá por otro lado tenemos algo que ya conocemos como el dinero fiduciario, solo que se le agrega tecnología, que es lo que se viene. Y después algunos casos resonantes que son importantes mencionar. Bueno, acá vamos un poco a lo que es el crypto compliance, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que el compliance justamente sea una herramienta para mitigar los riesgos, ¿no? Los riesgos en este caso van a estar vinculados a una operatoria porque en este mundo de criptoactivos, las organizaciones criminales encontraron refugio. ¿Encontraron refugio por qué? Porque justamente tienen privacidad, no son identificados. Entonces pueden manejar grandes sumas de transacciones sin reconocer cuál es el origen, si es lícito, y hacer verificaciones que justamente llevan a verificar justamente que el dinero es lícito. Bueno, acá un poco me parece que es importante que analicemos esto, ¿no? ¿Cuál es el volumen, no? Dentro de las transacciones a nivel mundial, tenemos que el valor de transacciones con criptoactivos es del 0,15%, o sea, veamos que en total el valor en transacciones es menor. ¿Qué sucede? Si bien es menor, hay que ver de mitigar el valor que sea, ¿no? Y justamente acá para poder entender esto, existen herramientas tecnológicas, ¿no? Porque justamente acá lo que tenemos es tecnología. Entonces, como sabemos, la tecnología puede ser utilizada para bien o para mal, porque, a ver, los criptoactivos en principio es una oportunidad de poder ejecutar medios de pago para poder comprar o vender. Es transaccional y la persona que lo ejecuta puede ser que yo, vos, querramos hacerlo para simplemente probar o tener otro medio de atesoramiento. Y otros tal vez hacen cosas delictivas. Bueno, un poco vamos a ir hacia esa parte, ¿no? A ese mundo delictivo que, por ejemplo, los FAC lo que hizo fue agregarlos a una lista nacional especialmente designados. ¿Por qué? Porque justamente acá hubo casos de unos hackers norcoreanos, de Lazarus, por ejemplo, que ellos son los responsables del vaciamiento de 400 millones de dólares en criptoactivos. O sea, acá veamos que los hackers son los que más utilizan los criptoactivos porque justamente cuando hackean, ejecutan alguna acción, la recompensa o el rescate que piden justamente es por criptoactivos, no lo van a pedir por un banco, porque se sabe que pues, si lo piden por una entidad financiera es de momento ya bloqueado, porque obviamente existen las metodologías para poder ejecutar y verificar la transaccionalidad de punta a punta, de dónde fue el dinero, hacia dónde. En cambio, los criptoactivos es difícil, no es tan simple. Después, acá un poco lo que tenemos es el hecho, bueno, de que en Estados Unidos también condenaron, ¿no? A un cofundador de una plataforma que hacía compraventa, justamente por no implementar programas de prevención de lavado, ¿no? Un tema que la prevención de lavado es sumamente importante porque, a ver, acá lo que tenemos es transaccionalidad de dinero, ¿no? Bueno, y este dinero o activos tiene que ser mitigado dentro de las plataformas que justamente ejecutan esas operaciones. Ahora, hay plataformas que no cumplen o que cumplen en parte, entonces un poco vamos a ir enfocándonos hacia ese lado, ¿no? Después, otro de los casos, bueno, fue la imputación de un ex directivo, también de una plataforma de NFT, por acusaciones de fraude y lavado, ¿no? Entendamos que acá ya estamos teniendo, o sea, como un factor común, el fraude, el lavado, dado que estas son los medios, ¿no? Y como para contrarrestar un poco a nivel internacional, se están haciendo distintas normativas, que justamente, bueno, los FAC, a donde evocas un poco, bueno, a delimitar, ¿no? Quiénes están haciendo las cosas bien, armar listas. Por parte de Argentina
acá lo que tenemos es una modificación de una reforma, ¿no? De la ley 25.246, que es la ley de prevención de lavado, y que justamente eso un poco lo vamos a ver más adelante. Decirles que, bueno, acá en lo que es el crypto compliance, lo que podemos observar es la regla de viaje, ¿no? Porque acá lo que tenemos es una regla que, o sea, invita a los proveedores de servicios de activos virtuales a recopilar, enviar y recibir información vinculada a los clientes y a las operaciones, ¿no? Y acá un poco vamos a generar como un marco global de información que puede llegar a servir para estos casos críticos, ¿no? Que estamos viendo a diario. Después tenemos justamente como fuerte, ¿no? Que la establece la recomendación 16 del GAFI, ¿no? Y esto sienta un precedente en el sentido, bueno, empecemos a regular y sabemos que las normativas son necesarias, ¿no? ¿Y cuál sería la finalidad? Bueno, ayudar a detectar principalmente, investigar, porque justamente, o sea, cuando existen casos, ¿cómo se investiga? Bueno, se investiga a nivel de datos, ¿no? Hoy por hoy veamos ese lado positivo, ¿no? Que antes, como mencionabas, el dinero físico, el efectivo, que todos conocemos, era difícil de identificar. Bueno, ahora tenemos el dinero digital y bueno, tenemos un poco de rastro, un poco. Lo voy a dejar así como para que entendamos. Después, el tema, bueno, o sea, justamente al tener ese dato ayuda a tener un rastro, ¿no? De la información de las personas, tanto que envían como que reciben. A ver, la información que tenemos es como un nickname, o sea, una identificación que no es la identificación tributaria, no es la identificación personal que tiene en cada país, es una identificación, o sea, en definitiva. Y después lo que tenemos, bueno, son, o sea, reportes que se pueden ejecutar, por ejemplo, donde en el último se arrojó que el 31% de los proveedores de activos virtuales cumplen, ¿no?, con la Travel Rule. Es como que la tendencia se va al cumplimiento. ¿Y por qué se da el cumplimiento? Me gustaría acá remarcar lo siguiente, porque acá podemos separar lo bueno de lo malo, ¿no? Separar si los que cumplen y están sobrecumpliendo o están ejecutando un cumplimiento por arriba del estándar, es justamente porque ¿qué quieren dar? Quieren dar confianza. El dinero, de por sí, en sí, como les mostraba, el dinero lo que vale es la confianza que tiene. Entonces, lo que buscan estas plataformas es obtener confianza para poder seguir transaccionando, para poder seguir encontrando clientes. Quienes no cumplen son en algún momento mirados, observados y revisados, incluso los usuarios no lo aceptan, ¿no? Es un poco cuando nosotros transaccionamos en alguna plataforma, un e-commerce, que vemos una persona que está verificada, que tiene buenas calificaciones o recomendaciones y la persona que no. Nosotros generalmente optamos por quien está verificado, ¿no? Bueno, de la misma manera estaría sucediendo con Mercedes, lo que es... Sí. Perdón, justo antes de que avances con eso. Lo que vos decías es que hay un informe que muestra que hay un porcentaje del 31% que cumple con esta Travel Rule. Entonces, lo que vos nos estás queriendo decir es que esta regla no es obligatoria, ¿verdad? Sino que es una buena práctica que la empresa que hace el trading pueda recopilar los datos de aquellas personas en las cuales utilizan su plataforma. ¿Es así? Sí, Una buena exacto. práctica. Es una buena práctica, exacto. Uh-huh. A ver, hay plataformas que hoy por hoy lo que hacen es tener estándares, o sea, hay plataformas que son internacionales, entonces, por lo cual nosotros sabemos que hoy por hoy en el mundo financiero tradicional también tenemos, o sea, el holding que está en Estados Unidos y en Argentina, entonces compartimos una normativa, pero en Estados Unidos existe mayor legislación, mayor cumplimiento. Entonces, ¿qué va a hacer la sucursal de acá, Argentina? Sobrecumplir. Bueno, un poco lo que va es en ese espíritu, entender de que va uno sobre cumplimiento justamente para evocar confianza. Por supuesto, confianza, credibilidad, ¿sí? A través de cumplir con una regla que no es necesariamente obligatoria en algunas jurisdicciones o de alguna forma,
pero sí que te da credibilidad y que te aumenta tu capital reputacional también, de alguna manera, sabiendo de que estás trabajando con un intermediario serio, ¿verdad? O más serio que otro. Perfecto. Exacto, sí. Incluso algunos se someten a auditorías, que bueno, las auditorías tal vez, o sea, no da el mejor resultado, pero bueno, por lo menos se someten a la auditoría. Se ve como una buena predisposición. Entonces, se entiende que cuando hay buena predisposición, o sea, no hay nada que ocultar. A diferencia de los casos que mencionaba anteriormente, que justamente lo que hacían era no cumplir, era no acatar a regímenes informativos. Entonces, vos ya ves, cuando una plataforma no ejecuta regímenes informativos, no brinda información, bueno, algo hay por detrás. Bueno, casos como los que vimos anteriormente, en los cuales la empresa era toda una pantalla para hacer lavado y justamente había toda esa organización y cómo se podía detectar a simple modo es por el no cumplimiento. Perfecto, Mechi, gracias. Bueno, y acá un poco ligado a esto de las transacciones, lo que tenemos a favor o tenemos en contra con respecto a lo que son las transacciones en el mundo de los criptoactivos, es el hecho de que no hay horario, ¿no? No hay una frontera. Entonces, las operaciones se pueden hacer 24/7 desde cualquier sitio del mundo. Entonces, ¿qué horario vamos a considerar que se ejecuta una operación? ¿Del horario del que compra o el horario del que vende? Entonces, acá, bueno, hay un poquito de contradicción y todavía algunas cosas como para rever. Son para mí, o sea, algunos pequeños detalles, o sea, porque en definitiva, o sea, se interactúa con la información y por lo menos, o sea, el crecimiento del ecosistema se ve, o sea, y que es efectivo el cumplimiento. Ese creo que es el general, ¿no? De factor común. Y bueno, y acá lo que un poco quiero ilustrar, ¿no? Es el hecho, bueno, cómo viene la regulación. La regulación, tenemos, o sea, como distintas zonas que ya están empezando con ciertas regulaciones por el hecho de que están teniendo mucho nivel transaccional de las personas, de los ciudadanos. Entonces, están teniendo una regulación. En el caso, por ejemplo, voy a mencionar de Alemania, donde el Ministerio Federal de Finanzas dictó una resolución que establece que las monedas digitales quedan exentas de impuesto si el salario tuvo en su custodia por más de un año, ¿no? Bueno, acá es considerado, bueno, los holders estos, es como que les dan un premio por tenerlos por más de un año, ¿no? Entonces, me parece que desde alguna perspectiva, los países van tomando determinadas situaciones en el sentido de acompañar con beneficios fiscales en este caso, pero por otro lado me imagino que también hay, o sea, una información de quiénes están transaccionando, ¿no? Por Portugal, por ejemplo, el país europeo que a nivel, se le dice crypto-friendly, justamente porque las criptomonedas fueron declaradas legales y se encuentran exentas de impuestos, ¿no? Entendamos acá el tema impositivo está llamando mucho la atención y es algo que promueve hacia el uso, ¿no? En Canadá, por ejemplo, se establecieron una serie de parámetros para la publicidad realizada por estas plataformas dirigidas a obtener nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque justamente en las publicidades podemos encontrar cosas que no estén tan de todo correctas, ¿no? Entonces se prohíbe expresamente que realicen publicidades engañosas o que omitan información clave para los usuarios de las plataformas. Acá un poco va hacia el tema de la seguridad informática, entender cómo funciona una plataforma, cómo se ingresa, cómo se transacciona. Tal vez desde la forma de publicidad se menciona que es muy simple, ok, tal vez a la práctica puede ser muy simple, pero ¿es segura? Es una pregunta que todos nos tenemos que preguntar cuando realizamos una transacción, sea de compra, de venta, no solamente con criptoactivos, sino
¿Es seguro? ¿Estoy ejecutando una página segura? ¿Es real? Bueno, un poco a lo que evoca es ahí. Y lo que tenemos, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Es el hecho de que lo que hizo en octubre de 2021 fue crear un organismo para controlar, tener investigaciones de cuándo se realizan acciones ilegales, ¿no? Con los criptoactivos. Y acá un principal, o sea, una principal noticia les daré a varios, y quienes estamos en el mundo del antiblanqueo, lo que es la prevención, la verdad que es fundamental dos expertos, los de antiblanqueo, que corresponde al mundo del compliance, y lo que es la ciberseguridad, ¿no? Esto que les mencionaba, bueno, ¿es seguro o no es seguro? Bueno, acá estos dos personas son los protagonistas de lo que se está viviendo actualmente como dentro de las finanzas. Y voy a mencionar esto que dice Elisa Mónaco, que es la vicefiscal general del país. Tenemos que asegurarnos de lo que la gente pueda tener confianza cuando utilice estos sistemas, ¿no? Vean acá de nuevo cómo se repite la palabra confianza, porque la confianza es cuando estamos dispuestos a ir o no ir, ¿no? Entonces, damos un paso o no damos el paso, probamos y nos vamos para atrás y solamente queda en eso, o lo hacemos rutinario. Bueno, esto me parece que es importante. Y como contracara, acá lo que tenemos es que en septiembre del 2022, la Casa Blanca publicó un primer marco global, ¿no? Que justamente fue pedido por el presidente Biden, que lo que busca es generar un marco normativo donde se puedan tener como el orden, o sea, se tiene como un marco para poder hacer investigaciones, ¿no? Esto la verdad que aporta un montón para entender cuáles son los lineamientos que se vienen, ¿no? De hecho, bueno, han escuchado, me parece, ahí en las noticias, que hace unos días también han dicho que los criptoactivos son válidos, ¿no? Que pueden ser utilizados y que son legales, ¿no? Entonces, es como que de a poco se va cambiando la perspectiva. ¿Y por qué se va cambiando la perspectiva? Porque al principio, ¿se acuerdan? Hace no mucho, en países como Rusia, cuando fue y salió todo el tema de la guerra, Vladimir Putin lo que dijo es que decir que es ilegal, ¿no? Y prohibir el uso de los criptoactivos, y después la semana o a los días se dio cuenta de que en realidad era un recurso que necesitaba para poder escapar de todos los métodos que estaban bloqueando las transacciones, ¿no? Entonces ahí se incrementó mucho el uso. Entonces acá estamos viendo como un cambio de posiciones, de visiones, y es positivo, porque, a ver, creo que todas las decisiones que tomamos en la vida no tienen que ser estáticas. Se puede cambiar, se puede entender de qué va, porque justamente acá estamos en un principio de usabilidad que se está utilizando a nivel global. Entonces, si los usuarios los están probando, verifican, validan y desean eso, bueno, entonces el mercado, ¿no? Porque justamente nosotros nos manejamos en un mercado de negocios, entonces el mercado de negocios a donde va es al usuario, ¿no? Si el usuario, quiere ese producto, bueno, hay que ayornarnos y justamente, bueno, un poco acá lo que encontramos es que en la Argentina, bueno, tenemos un poco de gris en cuanto a nivel normativo, tenemos, un poco de imposición de lo que es impuestos. En algunas provincias se tributa más, en algunas provincias están exentas, en algunas provincias vamos a ver que hay beneficios. A nivel nacional lo que tenemos es la propuesta de la modificación de la ley 25.246, que es la ley de prevención del lavado de activos, y que justamente acá estaría incluyendo a los proveedores de servicios de activos como sujetos obligados. Esto que daría mucha más información, más certera,
esto es consecuencia, ¿no?, de un acuerdo que firmó el FMI con la Argentina y que obliga a desalentar, ¿no?, el uso de los criptoactivos. Y justamente en consecuencia de esto, o sea, en consonancia, acá voy a mostrar el hecho de, hace no mucho, el tema de que el Banco Central salió a desalentar la oferta de criptoactivos. Esto se dio justo unos días después de que el Banco Galicia había salido con su plataforma a querer ofrecer los criptoactivos, ¿no? Y tengamos en cuenta que para que una entidad financiera salga a producción, salga a la calle a querer ofrecer estos servicios, por detrás hubo un trabajo increíble, o sea, un trabajo muy importante, porque es desarrollo tecnológico, verificación de los usuarios, verificación de las transaccionalidades, y bueno, a ver, dentro de lo que es la posición argentina, se ve esta situación de hacer desalentar la oferta. Y principalmente, ¿por qué se desalienta, no? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que existe una alta volatilidad. Todos hemos visto que un día el Bitcoin, que es como la criptomoneda madre, tiene una evaluación de 68 y otro día se va a 30. Esa volatilidad, no muchas personas pueden afrontarla, ¿no? Entonces, hay personas que tal vez acceden a este mercado sin tener conocimientos financieros. Y ese es el error, ese es el problema. No tener conocimientos, no tener educación financiera es uno de los principales problemas, porque después pierden la tenencia, pasan cuestiones familiares y ahí es donde hay que resolver. Otro tema que realmente habremos visto es el tema de los ciberataques, ¿no? Son utilizados, como decía al principio. El tema, bueno, de las disrupciones operacionales, ¿no? Lo que mencionaba, el uso de las criptomonedas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que la verdad que se ve en muchos casos, y principalmente, bueno, el potencial incumplimiento, ¿no?, de las normativas cambiarias por la ausencia de información, ¿no? Mechi, Acá lo que... sí. perdón, lo que vos mencionaste me llama mucho la atención del contraste de cuál es la recomendación de un organismo como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que busca es llevar confianza, mientras que en Argentina lo que se busca es desalentar. Ahora, que yo te desaliente no significa que sea ilegal, ¿verdad? No. Exacto. Bueno, ahí viene un poco, me parece, la visión. Y voy a como enmarcar esto. En Estados Unidos lo que dice es que trata de generar el ámbito que sea seguro, ¿sí? Generar el ámbito seguro es cuando una madre trata de cuidar a un hijo y que trata de que no se golpee cuando es chico, ¿no? Bueno, va un poco por ahí. Y Argentina, desde otra perspectiva, también lo está haciendo. ¿Qué pasa? Acá en Argentina, o sea, tienen que hacer un desaliento así, tal vez fuerte, porque es necesario, porque justamente no hay educación. Entonces, las personas van a hacer transacciones sin saber realmente de lo que están haciendo, si lo están haciendo correctamente, si están comprando criptomonedas o no, porque me ha pasado que muchas personas creían que habían comprado criptomonedas y no. O sea, entonces, un poco entiendo desde la posición del Banco Central hacia acá. Perfecto, Mechi, pero claro, entonces es como que ambos países tratan de gestionar el riesgo desde distintos lugares, porque yo me imagino que en Estados Unidos también hay elevada volatilidad, también hay ciberataque, también hay disrupciones operacionales, también hay lavado de activos, también hay potencial incumplimiento. Lo hay todo y seguramente en mayor volumen de lo que es en Argentina. Lo que pasa es que quizás Exacto. hay gente más educada, el estafador es más rápidamente aprendido, ¿verdad? Y en Argentina los casos que hemos visto algunas veces son difíciles de comprobar, o la gente que es estafada es una gente que no es que se dedica a este tipo de actividades, sino que es gente que por ahí tiene sus pocos ahorros, los pone y es presa de una
de una lógica que hace más a la estafa y no a la compra del criptoactivo, sino que no compró absolutamente nada, ¿sí? Y se dejó engañar por alguna persona. Bien. Exacto, sí, sí, sí. Y también, bueno, entendamos que el FMI, o sea, es quien, o sea, busca también este desaliento. Entonces, bueno, la Argentina lo que hace es acatar esa directiva, por decirlo así, ¿no? Perfecto, gracias. Si querés continuar. Bueno, y acá un poco como ir en contraposición, ¿no? Como vemos, o sea, nosotros tenemos un país que es federal, tenemos 24 provincias, y bueno, lo que tenemos es, por ejemplo, que la legislatura misionera lo que hizo fue sancionar una ley, un programa que justamente es de innovación financiera y que lo que apoya es la tecnología blockchain, ¿no? Porque acá lo que tenemos que comprender que por de fondo de las criptomonedas existe una tecnología blockchain. Bueno, entonces ellos lo que sacan de todo esto es como, bueno, ¿qué es lo positivo? La tecnología blockchain. Bueno, vamos a utilizar la tecnología blockchain para generar los trámites a nivel gubernamental mucho más ágiles. Está bueno, porque justamente hace el buen uso de la tecnología blockchain. Lo mismo ha sucedido, bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que también con la tecnología blockchain se está buscando una identidad donde no tengamos que ir a cada sitio y demostrar que somos nosotros, sino tener una única identidad, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante. Y bueno, un poco acá lo que mencionamos es el hecho, bueno, de que o sea, como en un accionar que justamente se emitió desde el presidente un proyecto al Congreso que ya tiene avance en lo que es la ley de la actualización, ¿no? Bueno, y acá un poco lo que tenemos es un instituto, ¿no? O sea, como para escuchar varias voces es esto, ¿no? A ver, el Instituto Thomson Reuters lo que dejó en claro es que la regulación de este nuevo sector requerirá coordinación internacional y compromiso con la industria, puesto que representa una oportunidad de progreso, ¿no? Entonces, creo que va un poco con lo que mencionaba anteriormente, el hecho, bueno, de encontrar lo positivo y dentro de lo positivo trabajar en conjunto para poder que eso salga a la luz y que lo que esté funcionando mal o las personas que estén haciendo mal, bueno, tratar de regularlas justamente para combatirlos, para que dejen de utilizar estos medios de pago, ¿no? Y bueno, acá un poco lo que vemos también a nivel nacional es el hecho de que el ministro de Economía tuvo una reunión con justamente referentes del mundo de las criptomonedas para entender, ¿no? De qué va, cómo está funcionando. Y esto me parece que está bueno y va un poco de la mano del sentido de, bueno, trabajar en equipo, un poco lo que decía Thomson Reuters, entender que bajo situaciones que nosotros tenemos en el mundo, que hay una aceptación, bueno, no ir hacia la contradicción de decir, no, no se puede. Bueno, entendamos de qué va y qué se puede utilizar, qué no, qué es de beneficio, ¿no? Y acá un poco lo que se enmarca es el hecho, bueno, la tecnología blockchain es buena. Y bueno, acá justamente un poco también lo que voy a dar es el hecho de lo que evoca la modificación esta que veníamos diciendo de la ley 25.246, que es la ley de prevención del lavado de activos, es que se crearía, y lo digo en tentativa porque todavía no se ha promulgado, tiene media sanción, lo que dice que se haría un registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Y eso está bueno porque nosotros como usuarios podríamos verificar, ¿no? Bueno, a ver, ¿quiénes son los proveedores, no? Bueno, y ahí empezamos a tener como una lista de los buenos y los malos, ¿no? Quiénes están cumpliendo y quiénes no. Entonces, nosotros como usuarios podemos, o como profesionales, ¿no? Podemos tener información, porque obviamente la Comisión Nacional de Valores lo que tendría es justamente
es el organismo que encargado de generar un registro, una regulación y una supervisión, ¿no? ¿Y cuán importante es esto para poder verificar el correcto cumplimiento, la correcta transaccionalidad? Porque eso, ¿qué nos da? De nuevo, seguridad, ¿no? Seguridad, confianza, para poder decir, bueno, ok, esta plataforma realmente está cumpliendo los estándares que se definieron, y bueno, si se transacciona desde acá, bueno, estaría bien, se estaría, cumpliendo un marco, ¿no? Y acá, dentro de lo que es las buenas prácticas que me gustaría mencionar, es esto de que el compliance es justamente experiencia de muchos oficiales de cumplimiento. La experiencia se va ganando justamente en el día a día, de comprender cómo funcionan, qué se puede hacer, qué no, ver el lado positivo, ver el lado negativo, bueno, encontrar esa experiencia y poder gestionar, ¿no? Políticas que sean cumplibles, ¿no? Porque nosotros muchas veces vemos normativas que son incumplibles, ¿no? Que de momento cuando las recibimos decimos, esto es imposible. Bueno, creo que acá lo que nos están marcando en tendencia es generar normativas que vayan pensando en el usuario, ¿no? Y eso me parece que es una buena tendencia y es un buen accionar, ¿no? Después, acá lo que tenemos es, que me parece que es importante, ¿no? El tema que quiero recalcar, que es identificar y clasificar los riesgos, ¿no? Nosotros acá, en el tema de criptoactivos, lo que tenemos son riesgos de fraude, riesgo de lavado, riesgo de financiamiento del terrorismo, y esto es la verdad que, ¿cómo se mitiga? Se mitiga con plantear mecanismos internos justamente de prevención, bueno, cómo dentro de la información, cómo se puede identificar, cómo se puede verificar, ¿no? Gestionar y controlar justamente los riesgos. Eso es algo fundamental, generando matrices, generando alertas, generando un accionar desde una proactividad, ¿no? A mí me gusta decirlo desde una proactividad porque, como veníamos diciendo, hay entidades que sobrecumplen, entonces me parece que eso está bueno y está dando como un factor común hacia esa proactividad en la gestión. Y acá un poco para repasar cuáles serían los recaudos. Bueno, recaudos hay que tener en cuenta con respecto a la volatilidad, ¿no? Esto que veníamos diciendo, hay que tener mucho cuidado porque los criptoactivos poseen alta volatilidad, son posiblemente utilizados para el fraude, no están reguladas, entonces esto la verdad que genera un gris, entonces en algunos países después es susceptible a ataques informáticos, ¿no? Nosotros al tener accionar desde un móvil, desde una computadora, nosotros estamos débiles de lo que son los ciberataques, porque ahora, como veremos, vamos a encontrar que los hackers están todo el tiempo esperando que nosotros hagamos un clic en un mail que nos llega, que no sabemos cuál es la procedencia, pero nos envían una super promoción, haces clic y ya entraste en un malware. Después, te llega un mensaje de texto con un mensaje, bueno, extraño, bueno, ahí puede ser que también sea, todos estos son mecanismos que están, de las personas que están esperando que nosotros hagamos un clic. Y hacemos un clic y damos el poder de toda la información que tenemos en nuestros móviles, ¿no? Entonces, ir desde ahí, entender. Bueno, acá, una de las situaciones que también tenemos que tener en cuenta, cuando una entidad, esto va de nuevo a como a recalcar, ¿no? Cuando una entidad no está cumpliendo, el conozca a su cliente, ¿no? Ya creo que me parece todos estamos ahí como bastante conocidos con el conozca a su cliente. El conozca a su cliente es fundamental, ¿no? Es fundamental entender dónde está situado esa persona,
qué realiza como labor, cuánto es el nivel transaccional, bueno, todas estas situaciones, qué productos tiene, ¿no? Porque muchas veces también podemos identificar qué productos tiene para poder ejecutar ventas, porque no, pensamos que no solamente se utiliza el conozca a su cliente para lo que es el riesgo, también se utiliza para la venta. Entonces, entendamos que en todo se engloba justamente el cliente y hay que conocerlo. Después el hecho de no monitorear las transacciones. Esto, si una entidad no hace monitoreo de transacciones, tiene un Excel muy débil y la verdad es que puede ser que se les pierda algo. Tal vez por omisión o tal vez por acción. Bueno, acá es un tema muy importante. El tema de mantener los archivos, ¿no? Hoy por hoy, como decíamos, tenemos un mundo que es digital, entonces podemos todos tenerlos en la nube, la información por acá, la tenemos accesible, pero ¿qué pasa si la información no se guarda correctamente? Si la información no posee un backup, la información no existe, porque antes, o sea, para tener información teníamos archivos y se guardaba en sitios, y ahora la información tal vez es digital. Si la información es digital y está en un soporte, bueno, verificar que sea soporte, ¿no? Otro tema que también, o sea, es como una alerta roja, el hecho de no responder órdenes o pedidos de autoridades competentes. Acá principalmente lo que tenemos es que las autoridades muchas veces por distintas situaciones están comenzando a hacer peticiones a las entidades, ¿no? Y si no se responde, bueno, ahí ya es algo raro, o lo mismo, no hacer registro de las operaciones o la transaccionalidad. Y acá me voy a detener un instante, Mariano, justamente en el tema de las monedas digitales de los bancos centrales. Acá esto sería como en contraposición, ¿no? Hace unos días escuchaba, ¿no?, el hecho de que el proyecto Rosalind, que es un proyecto que está liderando el Banco de Inglaterra y el Banco de Pagos Internacionales, justamente lo que están utilizando es la tecnología blockchain, ¿no?, para generar sus propias monedas digitales. ¿Y esto qué sería? Sería el peso, el dólar, el euro, las monedas fiduciarias que todos conocemos con tecnología blockchain. Entonces, acá lo que se hizo en este proyecto y que se ejecutó las primeras pruebas para pagos minoristas de forma correcta, es poder transaccionar de forma más ágil, más rápida, con pagos QR, con datos biométricos, con asistentes virtuales. Bueno, todo esto, la verdad, ¿qué es lo que le da al usuario? Agilidad, le da tiempo, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros necesitamos a diario? Tiempo para pasar con nuestra familia, para disfrutar, hacer algo que nos dé ocio. Bueno, justamente el objetivo va hacia eso, darnos más tiempo y hacer transacciones más simples y ágiles. Acá lo que tenemos también es la reducción por parte de las entidades, los bancos centrales, es la reducción de los costos y problemas de logística, ¿no? ¿Cuánto cuesta los camiones de caudales para realizar las transacciones de envío de dinero? Bueno, esto estaría ya próximo a resolverse. La verdad que a mi parecer me parece que es una buena alternativa, veámoslo como esto, ¿no? Dentro de los usuarios, vos, yo, cualquiera, va a poder elegir hacer transacciones con CBDC, que es el dinero fiduciario, o hacer transacciones con criptomonedas, o hacer transacciones en efectivo, ¿no? Porque entendamos que estas son distintas oportunidades y alternativas que vamos sumando. No es que va a ser obligatorio, ¿bien? Mechi, pero además de lo que vos decís de sumar eficiencia, reducción de costos, al usuario esto le da más tranquilidad, quizás si el ente que está emitiendo, ¿verdad? Tiene no es que tenga un respaldo en oro, porque no hay respaldo en oro para ningún tipo de moneda, tiene un respaldo histórico de credibilidad, de responder por tus ahorros, de, no sé, todo lo que
todo lo que va en la reputación de una institución que tiene determinados años. Para bien o para mal, porque el Banco Central de la República Argentina quizás no tiene la misma reputación que otros bancos centrales, pero vos lo que me estás diciendo es que a nivel Banco Central Mundial se suben a la movida, también tratando de emitir algo que va a tener un valor y que va a permitir transaccionar, ¿sí? Soportado Exacto. por tecnología segura. Exacto, tecnología blockchain. Veamos Claro. como que todo la resolución de este problema es todo tecnología blockchain. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, en el Banco de Inglaterra va a ser la lira, ¿no? En el caso de China va a ser el yuan. En Europa, bueno, va a ser el euro digital, el eurocoin. En Estados Unidos va a ser el Bitcoin. O sea, cada zona va a tener como su propia moneda digital. Va desde esta perspectiva, ¿no? Desde continuar con la evolución tecnológica, con la innovación que tenemos a diario y acompañando, ¿no? Y bueno, acá lo que tenemos es un poco la actividad, cómo vienen los avances, ¿no? Desde algunos países. A mi parecer, o sea, en Europa particularmente, el uso de efectivo es muy mínimo. O sea, directamente hay países que ya no utilizan efectivo, no hacen emisión de billete en efectivo, ¿no? Entonces ya tienen como esa buena práctica de saber cómo es el nivel operacional. En países, por ejemplo, como mencionábamos, la Argentina tiene emisión, después, bueno, Estados Unidos también, o sea, Estados Unidos ahí me parece que es muy importante. China lo está viendo como una oportunidad para poder transaccionar. China hoy por hoy está ejecutando muchas operaciones de lo que es comercio internacional. Entonces, bueno, justamente el yuan, que es una moneda fuerte, que justamente se ha sumado a lo que es la tecnología blockchain. Y como contracara, acá en la Argentina, que es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Es el hecho de los casos. Bueno, acá tenemos en Argentina un solo caso de lo que es lavado de dinero. Me refiero, o sea, es una condena, ¿sí? En investigación puede haber varios, pero en condena firme fue justamente en Bahía Blanca, en septiembre de 2021, y lo que hizo este vendedor de criptomonedas fue justamente lavar $468.400 para narcotraficantes mexicanos, ¿no? Entonces, entendamos que la criminalidad utiliza los criptoactivos justamente por que en este caso el Bitcoin no tiene una identificación, ¿no? Acá otro caso que vamos a mencionar, el hecho de la estafa, ¿no? Que existió con el caso Zoe, la generación Zoe. Acá un poco lo que tenemos es un caso, o sea, donde tenemos familias que han perdido sus ahorros, dado una estafa, o sea, que la verdad es entender cómo funciona un criptoactivo, ¿no? El criptoactivo, una cosa que a mí me gusta siempre mencionar, siempre va a ser digital, ¿no? No va a venir con un documento y decirme, Mercedes, tenés 100 Bitcoin, ¿no? No es un contrato, no es un mutuo, no es físico, es digital, ¿no? Entonces creo que desde la tecnología tenemos que comprender que el criptoactivo es digital. Y justamente en este mundo digital lo que tenemos es el hecho de que los hackers justamente hacen uso de los criptoactivos para recibir la suma de
acciones ilegales, ¿no? Por ejemplo, generan un malware, o sea, donde toman posesión, el malware, o sea, para repasar un poquito, es un software que es instalado hacia un dispositivo sin autorización o sin consentimiento del usuario, ¿no? Entonces, automáticamente uno puede hacer acceso a toda la información. Entonces, hasta tiene propiedad, entonces se toma el acceso y hasta que la persona no paga la suma, bueno, no se recupera el dispositivo, ¿no? Entonces, entendamos que la forma de pago se da en criptomonedas principalmente. Y acá tenemos un número que, por ejemplo, que es más de 400.000 dólares en criptomonedas han sido robados por malware, ¿no? Y en contracara que tenemos acá un documento, pueden observar que ha emitido el GAFI en vista de esto, ¿no? En tener nosotros como profesionales dentro de lo que es el compliance, tener un cumplimiento de poder identificar, ¿no? En poder identificar cuáles son los mecanismos, poder tomar también conocimiento de qué es un malware, qué es un ransomware, empezar a comprender todas estas terminologías que en definitiva son mecanismos que se utilizan para delinquir, ¿no? Y acá voy a mencionar justamente un caso que fue hace unos días, el hecho de que la CNB ha sido víctima de un hackeo por parte del grupo Medusa, ¿no? Esto, la verdad que conmocionó a muchos porque generó una situación bastante compleja, dado que la CNB posee mucha información, pero no posee tenencia. Y acá vamos a ir hacia un punto principal que les quiero mencionar, es que sucedido el hecho de que la CNB tomó accionar y se mantienen los datos de forma segura, el grupo Medusa obtuvo información. Y esa información que hizo, empezó a enviar mensajes, emails, a los distintos usuarios que logró información. ¿Y qué sucede? Esos usuarios recibieron un mail donde decía, nosotros somos el grupo Medusa, estamos teniendo los datos de la CNB, te vamos a cuidar. Por favor, envíanos, completá esta información. Y tenía un link. Bueno, muchas personas, sin tener en cuenta que acá lo que tenemos son cuentas comitentes, que la CNB no posee los fondos, porque un poco a lo que iba el mail era abocar, bueno, nosotros te cuidamos los fondos, si no te lo devuelve la CNB, te lo devolvemos nosotros. Entonces, ahí quien entiende un poco de lo que es el mundo bursátil es entender de que la CNB no posee los valores, sino que simplemente es un ente regulador que nuclea información, genera, controla, y el objetivo era encontrar ahí más información y más víctimas, ¿no?, de hackeo. Acá, como les digo y les voy a dar de recomendación, es el hecho de que cuiden mucho dónde ingresan, cómo ingresan, las claves que ingresan, los sitios a los cuales ingresan, porque los hackers están por todos lados. La verdad es que nadie puede levantar la mano y decir, no, o sea, no puedo ser víctima. Todos podemos ser víctimas porque a diario recibimos emails, a diario recibimos mensajes de correo electrónico y mensajes de texto, y todos esos mensajes pueden ser, de hecho, se dice que un 10% puede ser un hacker que está esperando que nosotros cometamos el error de hacer un clic. Y acá, otra de las situaciones también me gustaría destacar, ¿no?, es el hecho de que hay muchos laboratorios chinos que suministran estos fentanilos a los carteles mexicanos, y justamente cómo, o sea, ganan el dinero, ¿no? Cómo transaccionan, cómo, con las criptomonedas, ¿no? La verdad es que en Estados Unidos también hay una alta muerte de jóvenes
que están utilizando opioides, ¿no? Opioides que son elementos que generan una alucinación, generan un efecto alucinógeno muy fuerte y que es suministrado. ¿Y cómo se paga, no? Todos esos, se paga con criptomonedas porque justamente no tiene identificación. Y para ir un poco en contraposición, el Gafi lo que hizo fue generar un documento donde también marca los mecanismos en los cuales nosotros como justamente oficiales o personas que nos dedicamos al compliance, entendamos de cómo se pueden mitigar esas situaciones. Acá en Argentina hace no mucho ha habido un accidente de jóvenes que han sido, han consumido estas píldoras y que justamente los llevó a la muerte, ¿no? Entonces, veamos que no solamente es en Estados Unidos, que acá en Argentina también, y que es parte de todo el mundo. Y creo que todos podemos, o sea, verificar o ver si realmente esto estaría funcionando o no, ¿no? El cumplimiento, ¿no? El encontrar justamente el, el punto de inflexión de verificar cómo uno puede resolver y consecuentemente cuidarnos a todos, porque las consecuencias que tenemos, o sea, a nivel sociedad, me parece que todos las construimos, o sea, todos nos podemos cuidar y todos podemos ser partícipes de un correcto cumplimiento. Bueno, acá les dejo mis contactos por si me quieren agregar a las redes sociales. A menudo participo de algunas actividades referidas a la materia y también, o sea, participo de distintas charlas. Muy bien, Mechi. Muchas gracias. Gracias, la verdad, por tomarte el tiempo y participar activamente con esto que para nosotros, los matriculados en general y las comisiones que representamos también en particular, es muy importante. Pero escuchándote a vos, yo me doy cuenta de que uno tiene que dejar un poco de lado ese temor que tiene, a pesar de que vos mostraste casos que son resonantes. Sí, los casos son resonantes, pero los casos son resonantes también con dinero de papel. Y digamos, uno se da cuenta que muchos de los recaudos que tiene que tener para cualquier tipo de estafa o para desvalorización de la moneda hacia el conocimiento y a la actualización financiera, ¿no? Digamos, quizás un desafío para un CFO y a la gente de finanzas sea cómo cubrirse en un tiempo de inestabilidad, de devaluación, ¿sí? Si es un buen lugar para cubrirse, tener una criptomoneda o no, pero digamos, no dejan de ser enseñanzas que son comunes a un buen administrador que se comporte como dueño de su organización y que la cuide. De igual manera, de todos los recaudos que vos estás diciendo en términos de seguridad de la información o tecnología, digamos, que la gente no termine viendo de que por tener una criptomoneda es la única razón por la que yo voy a ser vulnerable a un ransomware. No es así. Esto está tan generalizado que es uno de los mayores riesgos hoy en día, hasta catalogado los cibercrímenes y la ciberseguridad por el Foro Económico Mundial entre los 10 riesgos mayores, exista o no exista las criptomonedas, ¿sí? Entonces, digo, vos me ayudás mucho a darme cuenta de que la educación que tenemos que tener es similar a la de un buen administrador de dinero, ¿sí? ¿Cuántas veces, digamos, sería inteligente que uno tenga la mayoría del fondo de maniobra de la organización en pesos en este momento? Y quizás no sea. Entonces, es igual de sabio de los recaudos que uno tiene que tomar con las criptomonedas que suben o bajan, o con las acciones, ¿sí? Que suben o bajan. Ahora particularmente dice que las acciones argentinas subieron un 112% en lo que va del año en promedio, pero las acciones de las tecnológicas en Estados Unidos no están tan bien cotizadas. Bueno, es todo una cuestión
digamos, para prestar atención y para estar atento. Sí, también creo que merece la atención de que cuando uno es parte de una oficina de un compliance officer o actúa como compliance officer, digamos, tendría que estar muy cerca de ahí de las personas de tecnología de la información, de seguridad de la información, de finanzas. Quizás esto que a una persona que tiene mucha tolerancia al riesgo, digamos, una persona, porque no quiero poner a una organización por completa, puede decir, es una excelente oportunidad para ganar dinero fácil. Y no tuvo en cuenta todos los riesgos que vos nos presentaste. ¿Sí? Creo que ha sido lo que pasó en forma doméstica en mucha cantidad de personas. Hace poco, cuando de pronto dejaron de existir una que otra criptomoneda, ¿sí? Creo que también, por supuesto, no es el mismo el rol de un oficial de cumplimiento si vos estás en una ALIC o en un banco o en una entidad financiera donde los recaudos son extremadamente importantísimos, lo de conocer a su cliente, lo de tener detalles de las transacciones, legajos, que en una organización que lo puede hacer en forma esporádica y cuyo fin principal no es intermediar, sino que quizá un resguardo de valor por un determinado tiempo. ¿Sí? Pero por eso digo, de todos modos, creo que hay que abrazar este cambio. Creo que en sociedades donde en ese sentido hay una mayor confianza, se está viendo que se va hacia allá. He visto en Argentina también personas que han adoptado con facilidad esto y se toman el tiempo de leer, de estudiar y de tener su dinero en criptoactivos. Quizás no deja de ser sorprendente para nosotros, pero vos me decías que hay países europeos donde donde no se emite la moneda, eh, pero no porque usen necesariamente criptoactivos, es porque usan medios digitales de pago y están tan acostumbrados que adoptan rápidamente también el uso de la tecnología de criptoactivos. ¿Sí? Por ahí, exacto. Claro. ¿Y nosotros, qué nos pasa a nosotros, Mechi? Bueno, queremos tener el billete físico de un determinado color, no lo queremos tener en una entidad bancaria porque no le confiamos, y si lo podemos tener afuera del país pareciera que es hasta mejor. Entonces, son idiosincrasias o momentos diferentes de países, pero si vos me decís, hay bancos centrales que están yendo hacia ahí, hay recomendaciones de Gafi o de entidades que te ayudan a, en vez de repeler, te ayudan a saber cómo cuidarte o qué pruebas hacer y que ya te lo reconocen como una realidad. Y algo creo que para finalizar todo esto que estoy diciendo es siempre las regulaciones o el compliance va atrás de las conductas. Primero primero sale una tecnología, primero nos comportamos de una determinada manera y después viene la normativa que ayuda a regular el caos. Entonces, acá también ya es una realidad el criptoactivo y el intercambio y van a tener que llegar más y más normativas tratando de buscar regular a todos los participantes y de protegerlos de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, Mechi. Me gustaría dejarte un dato, dejarles un dato que hay una encuesta que se ha dicho que el 65% de los argentinos están dispuestos a utilizar criptoactivos como medio de pago. Entonces, veamos acá el nivel de transaccionalidad y usabilidad que podemos llegar a tener. Claro. O sea, la gente está dispuesta, las condiciones están dadas, todavía no tenemos la suficiente educación, hay lugar para estafadores industrializados o no, los hay. Hay hackers, vos mencionaste este caso por supuesto, resonante, lo de la Comisión Nacional de Valores. Ahora, en ese momento, uno tiene que decir, si la información que yo remito a la CNB por lo general es pública o la intención es que sea pública, o qué me pueden llegar a sacar, ¿verdad? Pero bueno, y te vuelvo a decir, no está atado al uso de criptoactivos. O sea, vos tenés que tener el mismo recaudo
transacciones o no transacciones con criptoactivos. Pero el hecho de que vaya yendo, de que se use la tecnología de cripto con una tecnología de soporte como es el blockchain, y que haya entidades a niveles distintos estamentos que lo estén regulando, creo que son todas buenas noticias, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que las tecnologías vienen a ayudarnos, a darnos más tiempo, a colaborarnos, y justamente en lo principal creo que la educación es el camino donde todos debemos estar también en cooperación, ¿no? Porque cada uno tiene más conocimiento, entonces puede ir compartiendo ese conocimiento para que la otra persona, ¿no? Me ha pasado dar charlas en el noroeste, donde existieron muchas entidades, donde fueron víctimas de estafas, y justamente decían que eran organizaciones que son fintech y que vendían criptoactivos, y la verdad que les ofrecían papelitos de colores, ¿no? Y es la misma metodología del mutuo, es la misma metodología de siempre, con el estilo pirámide, ¿no? Entonces, entendamos que hoy por hoy, criptoactivos es tecnología. Gracias. Bueno, perfecto, Mechi, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Recuerden que esto está, además de la sesión en vivo, lo van a poder continuar viendo o va a estar disponible en el canal de YouTube. Hasta la próxima sesión. Mucho gusto. Hasta luego.